Hermanos, conforme entonces a lo que venimos viendo en los devocionales, estamos con Mateo capítulo 2. El texto que espero exponer en esta mañana es del 12 al 15. El título del mensaje es Sueños. Sueños. Leeremos del versículo 1 para ver el contexto, pero bueno, es un pasaje ultra conocido de los evangelios. Vamos a leer Mateo 2 del 1 al 15, pero expondremos, si Dios permite, versículos 12 al 15. Mateo capítulo 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, es decir, son gentiles, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, hombres sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿por qué se turba? Porque él no quiere que haya otro rey. El rey soy yo. Yo no quiero que haya otro rey por ahí. Él está turbado ante esta noticia. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿En qué profeta está esta profecía? ¿Más alto? Isaías no. Miqueas, muy bien, Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, que estaba a 11 kilómetros, llamando en secreto a los magos, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, fijaos en esta mentira, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso, no quería adorar al niño Jesús. ¿Qué quería hacer con él? Matarlo, en efecto. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, ahora iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y a partir de aquí vamos a exponer el texto. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, que estaba en Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, un segundo sueño, de ahí el título, la predicación, sueños, en sueños a José, y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿En qué profeta? ¿En qué libro está esta profecía? ¿No es Isaías, no es Miqueas? Oseas capítulo 11, verso 1. Hoy tenemos 3 puntos en la predicación y son 3 personajes. Número 1, los magos, verso 12, los magos. Número 2, José. Aquí tenemos un par de Josés en el culto con nosotros hoy. José, versículos 13 al 14. Y número 3, Jesús, verso 15. Versículo 15 es espectacular a nivel hermenéutico. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Vamos a aprender aquí algo impresionante en esta mañana. 3 puntos. Los magos, 1. 2, José. 3, Jesús. Vamos a empezar por versículo 12, los magos. Dice el texto: siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vale. El pasaje de hoy empieza hablando sobre unos magos, no hablando sobre la familia sagrada. Hablaremos sobre la Sagrada Familia, pero hoy los
magos. Y se ve que, según Mateo, habían llegado desde el oriente. No eran israelitas, no eran de Galilea, de Samaria, de Judea, eran del oriente. Mateo no nos dice exactamente el país que tiene en mente. La nación no la conocemos, pero eran gentiles. Y ellos llegan a Tierra Santa buscando adorar al Mesías. Habían visto la estrella en el oriente y vienen a la capital, a Jerusalén, para preguntarle algo al dirigente. En aquel momento, providencialmente, estaba a cargo de Judea un varón llamado Herodes, que estaba ahí en Jerusalén, en su palacio. Herodes entonces se entera a través de estos gentiles que el Mesías ha nacido. Y qué curioso, aquí tenemos el rey de Jerusalén, rodeado de judíos, rodeado de teólogos judíos, y sin embargo son los gentiles los que le anuncian que el Mesías en efecto ha nacido. Esto ya es bien curioso, porque los teólogos de Judea no se habían enterado del nacimiento del Mesías. Dios levanta a los gentiles. Entonces Herodes, hablando con los teólogos, les pregunta, ¿dónde nacerá el Cristo? Y yo tengo, fe en vosotros. Si yo os preguntara, según el Antiguo Testamento, Iglesia General Luque, ¿dónde ha de nacer el Mesías? En Belén de Judea. ¿Y por qué en Belén de Judea? ¿Por qué? Porque está profetizado. ¿Dónde? Miqueas 5, versículo 2. Los teólogos entonces le responden conforme a la palabra de Dios, el Mesías ha de nacer. Ellos no saben si de verdad habrá nacido, pero dicen si el Mesías ha de nacer, será en Belén, según lo profetizado por el profeta Miqueas. Entonces los magos salen de la presencia de Herodes buscando al niño Mesías. Y la distancia entre Jerusalén y Belén es de unos 11 kilómetros. Vamos a ver que no es nada. Tú y yo podríamos andar fácilmente 11 kilómetros en un solo día. Ni haría falta montarnos en burro, en caballo. Nosotros podemos andar 10, 11 kilómetros con relativa facilidad. Pero observad, aquí tenemos magos que están a cientos, tal vez miles de kilómetros, porque no sabemos exactamente de qué parte habían salido, miles de kilómetros viajando, y sin embargo aquí tenemos los judíos que están a 10 kilómetros de Mesías y ni siquiera van a buscarlo, ni siquiera van a adorarlo, qué extraño. Los postreros, los últimos, serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Dios permite que los teólogos de Judea disfruten de mucha luz, mucha palabra, muchos oráculos del Señor, y sin embargo con el corazón endurecido no se acercan a donde el niño Jesús. Sin embargo, estos que están a miles de kilómetros sí se esfuerzan por estar en Belén adorando al niño Jesús. Una palabra de advertencia para la iglesia. No nos conformemos con las cosas que hemos recibido de Dios. No debemos pensar que, bueno, ya soy un teólogo, ya he sacado mi 10, ya soy una máquina, llevo 20 años en la fe, yo soy, un creyente evangélico de pata negra. No, hermano, no pienses así. Sé humilde. Estos teólogos de Judea tienen mucha palabra, todas las escrituras, todos los días enseñándolas, y sin embargo no están ahí en Belén. Pero estos gentiles sí. Los gentiles están a miles de kilómetros, sin las bendiciones de los judíos, se acercan a donde el niño Mesías. Y bueno, Dios les advierte. Él de alguna forma, no saben exactamente qué dijo el ángel a los magos, pero hubo un sueño, y según el sueño, les fue revelado que Herodes en realidad quería matar al niño. Ellos no sabían eso. Ellos ignoraban de esta realidad. Porque claro, cuando ellos salieron de la presencia de Herodes, él había dicho, yo iré allá a adorar al niño. Ellos están pensando, ay, qué bien, quiere adorar al niño Jesús. Ellos no están pensando mal de él, pero luego a través del sueño el Señor les revela lo que Herodes realmente quiere hacer con el niño Jesús. Que hermanos, observad esto. Aquí tenemos gentiles esforzándose, sudando, encima viniendo con sus regalos que son costosos para adorar al niño Jesús, negándose a sí mismos, invirtiendo semanas, tal vez meses en un viaje largo para adorar. Pero los que son de casa no tienen ningún interés en el Señor, ningún interés en el niño Mesías. ¡Qué fuerte! Y en el Evangelio de Mateo aprendemos que Cristo también bendice a los gentiles. De hecho, él dice
un poco más adelante en este evangelio, capítulo 8, está hablando de un centurión romano, os acordaréis de él. Él decía, no hace falta que tú entres en mi casa, tú di la palabra y mi criado será sanado. Y Jesús dice, Mateo 8:10, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente, como los magos, muchos del occidente, como nosotros en España, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados fuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¡Wow! Jesús estaba metiendo con el supuesto pueblo escogido. De hecho, yo me acuerdo de su primer sermón en Nazaret. Él dijo que hubo muchas viudas en Israel en los días de Elías. Y sin embargo, la única mujer que recibió un milagro fue la viuda de Sarepta. ¿Sarepta está en Israel o fuera de Israel? Fuera de Israel. Y todos querían matarlo. Y como si fuera poco, agregó un segundo ejemplo. Y también os diré, hubo muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero el único que recibió sanidad de parte de Dios fue Naamán el sirio, por tanto no era israelita. Con razón quería matar al Señor Jesús. Y después de esa predicación, dice el texto, que le llevaron hacia un gran monte con el fin de despeñarlo. Hermanos, esto también lo vemos hoy día. Que hay ciertas personas, incluso en el mundo evangélico, que si tú dices, no, los judíos no son salvos, por poco te cortan la cabeza. Hay que aclarar algo, hermanos. Los israelitas que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios son salvos. Pero los israelitas que no creen en Jesucristo no son salvos. Nadie va al cielo por ser judío. Ser judío no tiene nada de místico, nada especial. Los gentiles que creemos en Jesús, los israelitas que creen en Jesús, somos una sola familia. Aquellos que no creen en Jesús no son pueblo escogido, no son del Señor. Pero este tipo de predicación hace que la gente responda con ira y quería matar al Señor Jesús. Es que hermanos, magos del oriente, gentiles llegando a adorar al niño Jesús. Aquí tenemos las primicias de los gentiles. Y de hecho, justo a finales de Mateo, los últimos versículos, Jesús dice, id haciendo discípulos a todas las naciones. Así que Mateo arranca con gentiles, porque en la genealogía también tenemos a gentiles, está la hermana Ruth, ¿verdad? Una gentil. Tenemos gentiles en capítulo 1, capítulo 2, y luego la última sección de Mateo, la gran comisión, gentiles. Cristo quiere salvar a los gentiles. Él tiene un corazón global, internacional, y una iglesia sana es una iglesia que está siempre queriendo alcanzar a otros para la gloria de Dios. No nos conformamos con Judea, no nos conformamos con Jerusalén. Queremos que Belén sea alcanzado, queremos que el oriente sea alcanzado, queremos que el occidente sea alcanzado. Este es el corazón de una iglesia sana, una iglesia que vive a la luz de la palabra del Señor. Y ahora estos magos que se niegan a sí mismos, pero reciben la bendición de conocer a Jesús, son dirigidos ahora por un sueño. Un sueño. En la Escritura, los sueños brillan por su ausencia. Hay poquísimos sueños en la Biblia. La gran mayoría se encuentran en los primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, el libro de Jueces, y a partir de ahí hay poquísimos sueños. Y una posibilidad sería que en aquel entonces, a principios, cuando no tenían la Escritura, pues dependían de revelaciones especiales de parte de Dios. Pero ya teniendo la revelación escriturística del Señor, ya no son tan necesarios. Y es más, diría que estos sueños cuando vienen son muy esporádicos. A veces hay gente hoy en la iglesia, ¿verdad? Casi cada semana. Pastor, he tenido un sueño. El martes por la noche tuve un sueño. El otro jueves también tuve un sueño. Y tienen sueños casi todos los días. Esto no es fiel a lo que encontramos en la palabra de Dios. Sí, Dios en su providencia puede dar sueños, pero son cosas muy, pero muy puntuales. Y hay momentos como esto, que son sueños relacionados con el Señor Jesús.
Le están salvando la vida al niño. Y este es el denominador común en los sueños de la Biblia. Cuando Dios da un sueño, tiene que ver con el avance de su propósito redentor. No es he tenido un sueño y Dios me está diciendo cómprate un coche rojo. No, hermanos, esto es violar la palabra de Dios. Los sueños en la Escritura son muy serios y tienen que ver con los propósitos salvíficos del Todopoderoso. Por tanto, no estamos 100% cerrados a que Dios pueda dar sueños, pero hay que andar con mucha cautela. Hay muchas payasadas dándose hoy en las iglesias en el nombre de Dios, porque la gente apela a mis sueños, mis visiones. Cuidado con esto. Nuestro lema es sola escritura. Y cualquier otra voz, aunque sea un sueño, ha de ser puesta a prueba según la palabra del Señor. La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. No mis sueños, hermanos. Yo sueño con auténticas tonterías. Hay noches, ¿verdad? Yo he soñado con que soy un elefante. Yo me acuerdo de niño, casi durante meses enteros, yo soñaba que podía volar. Y yo estaba literalmente a punto de lanzarme de la escalera de mi casa, porque estaba tan convencido, tras de mis sueños, de que yo era Superman. Yo podía volar. ¿Os dais cuenta? Debemos discernir, hermanos, entre un sueño que es fruto de nuestra imaginación y luego la santa palabra de Dios. Cuidado con aquellos que siempre están en las iglesias y dicen, el sueño, he soñado esto, lo otro. Y Dios dice a los falsos profetas en el día de Jeremías, en los días de Jeremías, yo he oído lo que han dicho los falsos profetas. Yo he soñado, yo he soñado. Nosotros no nos fundamentamos en esos sueños, nos fundamentamos en la palabra de Dios, escrito está. Ahora, ¿puede Dios dirigirnos hoy mediante sueños? Dios es soberano y puede hacerlo, pero de nuevo, con cautela, con discernimiento, con mucho cuidado, y no pongamos el nombre de Dios, no tomemos el nombre de Dios en vano, atribuyendo al Señor experiencias que hemos tenido ahí en la cama. Cuidado con esto. Es que Dios dirige a estos varones mediante un sueño. Y entendemos que nunca volvieron a tener otro sueño en este momento concreto, puntual, relacionado con el avance del propósito redentor de Dios. Dios da un sueño muy concreto. ¿Y qué hacen con el sueño? Pues lo obedecen. Lo obedecen. Tienen aquí entonces, queridos hermanos, una maravillosa ilustración de lo que hemos visto recientemente en la Convención de Londres, algo que hemos llamado desobediencia lícita, desobediencia legítima. Porque claro, al ser avisados en el sueño, ellos optan por no regresar a Herodes. Pero antes de salir de la presencia de Herodes, le habían dicho que en efecto iban a regresar a donde él. Por tanto, hermanos, aquí en realidad los magos están desobedeciendo al rey Herodes. ¿Os dais cuenta? Es un caso de desobediencia, pero es desobediencia legítima. Porque como aprendimos en la clase, hay dos instancias cuando tú sí puedes desobedecer a una autoridad. Número uno, cuando esta autoridad exige que tú hagas algo pecaminoso. Pondré ahora una ilustración. Caso número dos, cuando la autoridad prohíbe que tú hagas algo que Dios exige en la palabra. Pondré dos ahora ilustraciones. Número uno, cuando las autoridades exigen que tú hagas algo pecaminoso. Por ejemplo, Nabucodonosor levanta su estatua. Ciudadanos de Almería, a las 12 de mediodía se tocarán las campanas en la iglesia de la Plaza Central de Almería. Y quiero que todos vosotros os arrodilléis ante mi gran estatua. Yo soy el emperador Nabucodonosor. ¿Qué va a hacer la iglesia de Palabra de Vida de Almería? ¿Vamos a arrodillarnos delante de la gran estatua? ¿Por qué no? No adorarás a ningún otro Dios. No tendréis dioses ajenos, el primer mandamiento. Por tanto, no es que seamos gente desobediente. No, nuestra meta no es fastidiarle la vida a Nabucodonosor. Pero ya que Nabucodonosor está entrando ya en una zona, en una esfera que no le corresponde, nosotros no debemos obedecerle. Porque nosotros obedecemos a Nabucodonosor en el nombre de Dios. Y cuando Nabucodonosor exige que hagamos algo en contra de Dios, no le hacemos caso. Por tanto, debemos desobedecer a las autoridades. Pero hermanos, no es desobediencia. En realidad es obediencia a la autoridad verdadera. Segundo ejemplo, cuando la autoridad exige que prohíbe que hagamos algo exigido por Dios. Por ejemplo, hay muchos países, hay partes de la India, Pakistán, donde prohíben lo que llaman proselitismo.
no es lícito en aquellos países, no te permiten divulgar el evangelio. Tú no puedes predicar el evangelio a nadie. ¿Vale? Gracias a Dios vivimos en una democracia contemporánea. Aquí en Europa tenemos libertad de expresión, gracias a Dios, y podemos divulgar libremente el evangelio. No nos van a meter en la cárcel por predicar el evangelio en España. Pero si la cosa cambiara aquí en España y llegasen a instituir una ley diciendo, os es prohibido compartir el evangelio, ¿qué va a hacer la Iglesia Palabra de Vida María? Vamos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque está en juego un mandato del Todopoderoso. Y podemos decir lo mismo en cuanto a congregarnos en el nombre del Señor. Son mandatos de Dios. Así que, Daniel, te prohibimos orar al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Daniel desobedece. Pero no desobedece, obedece al Señor de señores. Aquí tenemos a los magos, que uno puede decir, ay, qué hombres más desobedientes. No. Eran hombres obedientes, amaban al Señor, guardaban la palabra de Dios. Es que sé un creyente obediente. Ahora, todos conocemos a esta gente problemática, pesada, que desobedece porque es gente problemática. No, el cristiano no es así. El cristiano tiene un corazón dócil, enseñable, de oveja, y obedece gozosamente a las autoridades. Pero no obedecemos cuando la palabra de Dios está en juego. Queda claro, ¿verdad, hermanos? Hasta aquí el primer punto, el sueño recibido por los magos. Y ahora sueño número 2, hablando sobre el hermano José. Versículos 13 y 14. Salen ahora los magos, y ahora la Escritura nos habla del padre putativo, el padre adoptivo del niño Jesús. Y bueno, dicho sea de paso, de ahí la palabra Pepe, ¿verdad? José, Pepe, padre putativo. Pepe, padre putativo de Jesús. Versículo 13. Después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, otro sueño, a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La semana pasada yo os dije que cuando José entró en el templo, él cumplió, ¿no?, con los 3 ritos que prediqué: circuncisión, purificación y dedicación. Y os dije que en cuanto a la purificación, José ofrendó 2 tórtolas. Y esto indica que José era pobre. Ahora, vamos a ponernos en el contexto. Ok, Dios te dice, yo quiero que emprendas un viaje hacia Egipto. ¿A qué distancia estaba Egipto? Depende de la zona. ¿A qué zona fue José? Algunos dicen que podrían haber viajado entre 700 kilómetros y 2.200 kilómetros. Depende porque Egipto es muy grande, ¿no? Es como decir, saliendo de Israel hacia España. Claro, ¿a qué parte de España vas? Barcelona, Galicia, Andalucía. Entonces la familia sagrada tiene que emprender un viaje, pero José no tiene ni un duro en su cuenta bancaria. Dime tú, ¿verdad? Porque la gente rica de la congregación sí puede volar en Navidad, ¿verdad? No voy a mirarle a nadie. Los ricos de la congregación sí pueden viajar hasta Francia, Alemania en Navidad. Los pobres nos quedamos en Almería. Pero los ricos sí pueden, ¿verdad?, viajar, ya que tienen esa posibilidad. Ok, José, no tengo ni un duro en mi cuenta bancaria y ahora el Señor me dice, vete a Egipto. Hermanos, a nivel puramente financiero práctico, vamos a pensar un poco, en vez de estar ahí tanto en las nubes, pies en la tierra. ¿Cómo puede José financiar un viaje de 700 a 2.200 kilómetros a Egipto? ¿Cómo puede financiar este viaje? Hermanos, Dios providencialmente, antes de darle el sueño, envía unos magos, y los magos le dan oro, incienso y mirra. ¿Y ahora qué puede hacer José? Pues tiene ahí dinero en abundancia para pagar los hoteles, para dar de comer a María, suplir las necesidades del niño, ¿verdad? ¿Veis cómo Dios, cuando Dios está en algo, tú no tienes que manipular nada? Si tú estás siguiendo al Señor, obedeciendo a Dios, el Señor abre camino delante de ti. Y si Dios de verdad te está llamando a Egipto, ten por seguro que Él va a proveer. Él proveerá. El Señor es fiel y no tienes que estar ahí por la noche agobiado, ay, ¿cómo haré esto? No,
confía en el Señor, Él hará. Si Dios de verdad te está llamando a Egipto, Él abrirá la puerta, Él te dará oro, incienso y mirra. Es fácil para Dios, todo es extremadamente fácil para Él. Y José ahora no discute, está ahí cómodo por la noche, dormido, la familia también acostada. José no discute. No está en él esta teología del pero Dios. No, él obedece lo que el sueño le dice. Porque él podía haber dicho, pero Señor, ¿por qué no envías más bien con los magos? Ellos se van para el oriente, ellos tienen posesiones, ellos tienen riquezas, ellos pueden suplir todas nuestras necesidades. Encima podremos vivir ahí con ellos en sus mansiones. ¿Por qué precisamente quieres que yo vaya a Egipto, al suroeste, y no con los magos? Podría haber razonado así, pero José no se entrega a la teología del pero. Él obedece. Es un hombre con un corazón circuncidado. Y por segunda vez, pues, en nuestro pasaje, Dios usa un sueño. Él dio un sueño a los magos y ahora da un sueño a José. Y ahora revela lo que Herodes tenía en el corazón. Herodes buscará al niño para matarlo. Muy importante. Porque José con los magos, seguramente los magos le habrían dicho, oye, Herodes quiere venir, conoceros, adorar al niño. ¡Qué guay! José súper emocionado, contento. Pero ahora de repente Dios le revela lo que realmente hay en el corazón de Herodes. Herodes no tiene la intención de adorar al niño. Él quiere matar. Él quiere quitar a este niño de medio. Y dice pues José, lo que tienes que hacer es huir. Herodes no es un amigo. Herodes es un adversario. Dios le da este discernimiento. Así que tiene que huir. Y volvemos al tema de Elías. Porque os acordáis de que en una predicación que os di justo antes de estas fechas, os compartí este episodio cuando Elías huye de Jezabel. Y todos llevamos toda la vida cristiana pensando que Elías era un cobarde. No, ¿cómo pudo huir de esta dama? Y os pregunté en esa predicación, ¿cuántos de vosotros, si acabáis de enteraros de que Jezabel va a mataros, cuántos de vosotros vais a decidir quedaros en Israel esperando ser martirizados? Nadie levantó la mano. Todos ibais a hacer como yo, salir huyendo, ¿verdad? Elías hizo lo correcto, hizo lo sabio. Como no tenía una palabra de parte de Dios, él se fue corriendo. Elías huyó, hizo lo correcto. Y también Pablo dice, 2 Corintios 11:3, yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo huyó. ¿Quién aquí se atreve a acusar a Pablo de ser un cobarde? Era 100,000 veces más valiente que el creyente más santificado aquí en esta iglesia. Y el propio Salvador Jesús, la Escritura nos dice, Mateo 10:23, cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra. Y el propio Jesús puso este principio en práctica en Juan 11:54, donde dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre ellos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto. Hermanos, huir no es un acto de pecado. Huir no es un acto de cobardía. Huir es un acto de sabiduría. Uno huye en el temor del Señor. Y José podría haber pensado, pero, Señor, la teología del pero de nuevo, pero es el Hijo de Dios. Es el Verbo eterno. ¿Cómo lo va a matar un simple mortal como Herodes? Yo me quedo aquí en Belén. No le van a hacer absolutamente nada. ¿Qué va? José, en vez de filosofar, se sujeta a la revelación y sale huyendo de ahí. Y lo que tenemos aquí ante esta huida es el cumplimiento de una profecía. La semana pasada yo os prediqué sobre un varón de Dios llamado Simeón. Y acabamos el mensaje con esta imagen, que varios de vosotros me lo comentasteis, ¿no? La comentasteis después del culto, en la comida. La imagen del creador del mundo en los brazos de Simeón. Esto fue espectacular, ¿verdad? Ahí está el creador de todo siendo sostenido por los brazos de ese sacerdote viejo Simeón. Y yo os prediqué sobre la parte donde está escrito, ya está, Señor, despide tu siervo en paz, mis ojos han visto tu salvación, gloria de Israel, luz para los gentiles. Pero hubo algo más que no prediqué la semana pasada por cuestión de tiempo, y él también profetiza en el momento que tiene ahí a Jesús en brazos, él habla sobre una espada. Y cito, esta parte de profecía no la vimos la semana pasada. Lucas 2:34, Simeón dice, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel.
Habrá incrédulos, habrá creyentes. Y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando María. Una espada va a perforar, va a traspasar tu alma. Ahora, la profecía no es literal. No está, Simeón está hablando aquí sobre el martirio de María. No está diciendo María, va a venir una espada, boom, y partirte por la mitad. No está hablando de una espada metafórica. Por eso no es una espada que traspasa el alma. Una espada no puede hacer nada con el alma humana, ¿verdad? Pero es una espada metafórica en el sentido de que María va a experimentar mucho dolor por los padecimientos de Jesús. Y yo creo que todos nosotros, cuando leemos esta profecía de Simeón, todos pensamos en la cruz. Yo pienso en el Calvario, ¿verdad? Ahí está María, a los pies de la cruz con Juan, y María tenía el corazón partido. Ahí se cumple la profecía de la espada. Pero aquí también, hermanos, en la huida, ya la espada está entrando en juego. Ciertamente la espada se cumple en el Calvario, pero hay desde el mismo nacimiento del Señor Jesús, la espada que fue profetizada empezó a penetrar en el corazón de María. Y esto es maravilloso. El Hijo Todopoderoso de Dios, el Eterno, Él podría haber escogido nacer en un hospital privado, por no decir, no un hospital público como Torre Cárdenas. Él nace en un hospital privado, rodeado de lujos, un banquete todos los días, leche de mejor calidad. Y sin embargo, ¿qué escoge el Hijo Eterno de Dios? Escoge nacer en el seno de una familia pobre, que no tiene ni un duro, y también escoge nacer para ser perseguido al nada más salir del vientre de su mamá. Ahí está la humillación de Cristo, porque de verdad tú te pones en el lugar del Hijo de Dios. ¿Quién aquí habría escogido nacer así? ¿Acaso no intentamos huir del dolor? ¿No hacemos todo lo posible por escaparnos del sufrimiento? Y en los cultos de oración, cuando pedimos que los hermanos compartan sus peticiones, la gente dice, ay, que estoy sufriendo mucho, estoy padeciendo, el hermano está padeciendo. Todos buscamos huir del sufrimiento. Todos queremos liberarnos del padecimiento, pero Jesucristo escoge sufrir. Escoge padecer por amor a nosotros. Hermanos, esto es humillación. Es el amor del Dios encarnado. Es que Jesús escoge nacer en estas condiciones. Y ciertamente la primera venida fue una tremenda humillación. Desde su nacimiento en Belén. Y luego en cuanto empieza su ministerio público, madre mía, enemigos por todos lados, pobre. Es un milagro que no lo haya matado 3 años antes, ¿no? Todo el rato tramando, maquinando para matar a Jesús Nazareno. Y luego en la cruz entregan a Jesús a las autoridades romanas y Pilato entrega al Señor a la muerte. Esa fue la primera venida, sí, una venida en humillación. Pero gracias a Dios hay una segunda parte. Hay una segunda venida. Y en la segunda venida, amados, no habrá más humillación. No habrá más pobre Jesús perseguido. No. El que viene en gloria y viene para pisotear a sus adversarios y para salvar a su pueblo. Él viene a juzgar a la tierra. Así que sí, la primera venida como corderito, inmolado por los pecados del mundo. Pero en la segunda venida he aquí el león de la tribu de Judá, que pisa el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso. Que sí, aquí humillación, sufrimiento, padecimiento, pero después gloria. Y es lo que va a pasar con nosotros también. Los hermanos perseguidos en Nigeria, Corea del Norte, Afganistán, ahora están pasando por grande tribulación, pero aleluya, se acerca de la gloria. Nosotros también en España podemos sufrir también cosas en la familia, etc. Primeramente sufrimos, luego la gloria. Seguiremos el patrón de nuestro amado Jesucristo. Que José, en este contexto de humillación, lleva al niño hacia Egipto. Él obedece. No hay teología del pero. Obedece la palabra de Dios. Y aquí José me hace pensar en algo que vimos en el culto de oración la otra semana. Yo os prediqué sobre los magos, los pastores que estaban en el campo. Vienen los ángeles, gloria en exaltis Deo, gloria a Dios en las alturas. Y dicen, en Belén ha nacido el Salvador. Y la escritura dice en Lucas 2:16, y este versículo se lo compartí. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores obedecen, pero ves, cuando amas al Señor, no te conformas con obedecer a Dios.
es obedecer con prontitud. Papá, mamá, el niño está en el salón y dices, vete para la cocina. Voy, mamá. 5 segundos han pasado y el niño está en la cocina. ¿Qué pasa? Sí, acaba yendo, pero no es obediencia instantánea. No es obediencia, como decir, apresurada. José obedece al instante. Yo quiero que te levantes, que te despiertes, que tomes al niño y a la mamá, que te vayas para Egipto. Y lo hace porque ama a Dios. No hay teología del pero. Pero, Señor, son las 2 de la madrugada. Señor, estamos reventados. El niño ha pasado todo el día sin dormirse. Señor, es el momento perfecto para inventar excusas. José es un padre de familia, una mujer que acaba de dar a luz. Y todos sabéis, ¿verdad? Nace un niño, todo cambia en la casa. José tiene la excusa perfecta y no se levanta y se va para Egipto. Obediencia instantánea. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Sí, Él quiere ver obediencia, pero quiere ver obediencia con prontitud y también con gozo. Hermanos, la santificación no es sinónimo de amargura. Hay algunos en la iglesia, no, yo soy tan santo que no sonrío, que no me río, que no, hermano. Santificación no es sinónimo de amargura. El fruto del Espíritu Santo, como aprendimos con los hermanos de bautismo, es amor, gozo, paz. Si tú obedeces a Dios todo el tiempo, hay que ser santo, hay que ser santo, hay que ser santo, pero no hay ni un atisbo de gozo en tu rostro, no estás obedeciendo al Señor. No, si envía a mi niño a limpiar su cuarto y el niño está poniendo bien la cama y arreglando sus juguetes, odio a papá porque si me está dando órdenes. No, esto no es obediencia, eso es rebeldía. Hermano, la verdadera santidad también conlleva alegría de corazón, conlleva gozo de alma, y obedeces prontamente y estás contento, estás feliz. Como también vimos el otro día en la clase de bautismo, el corazón alegre hermosea el rostro. Hermanos, no somos feos. Lo que pasa es que estamos muy tristes, pero si Dios nos diera de su gozo y camináramos en obediencia a su palabra, seríamos gente contenta, feliz, alegre. Dios nos dé esta clase de obediencia. Obediencia gozosa, obediencia con prontitud de la palabra de Dios. Santificación no es sinónimo de ser un amargado de la vida. No, esto no es. Esto es santificación diabólica. La verdadera santificación es gozosa y obedece al Señor con alegría. Y echa fuera las excusas. Mirad, hay una parábola increíble en la Biblia. La veo, se cumple. Todos los pastores pueden testificar de que esta parábola se cumple hoy también. En Lucas 14 tenemos la parábola, se llama la parábola de la gran fiesta. Yo la llamo la parábola de las excusas. Todos conocéis el contexto, invitan gente a asistir a una gran fiesta, una gran banquete, y todos empiezan a poner excusas. Persona número 1, ay, me encantaría, pero he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Número 2, ay, sí, me encantaría la fiesta también, pero he comprado 5 yuntas de bueyes, quiero ir a probar a los animales esos. Número 3, ay, que sí, gracias, qué guay, pero ay, me acabo de casar y no puedo presentarme en la fiesta. ¿Os dais cuenta? Nadie dice, cuando es invitado, no puedo ir porque quiero robar, no quiero ir porque quiero fornicar, no puedo ir porque quiero matarle a alguien. Nadie usa una excusa pecaminosa para no ir a la cena. Todos usan excusas legítimas para ausentarse de las cosas del Señor. ¿Cuáles son las 3 cosas en la parábola? La casa, el trabajo y la familia. La casa, el trabajo y la familia. ¿Y cuáles son las 3 excusas más usadas hoy para no tomar en serio las cosas de Dios? Sí, la casa, sí, el trabajo y sí, la familia. ¿Os dais cuenta? El corazón endurecido toma refugio en cosas legítimas para desobedecer a Dios. ¿Os dais cuenta? Dios os da casa y en vez de usar vuestra casa para la gloria de Dios, usáis la casa como un pretexto para desobedecer a Dios. El trabajo, Dios os da un buen trabajo, tenéis cada mes el ingreso, gloria a Dios por el dinero que hay en la cuenta bancaria, pero luego acabáis convirtiendo el trabajo, una bendición de Dios, en un pretexto para desobedecer al Señor. Y luego la familia, Dios te da mujer, Dios te da hijos, y luego usas la familia como un pretexto para alejarte del Señor. ¡Qué locura la nuestra! Convertimos las bendiciones del Señor en excusas que endurecen nuestros corazones. Oh, hermanos, por favor, dirige tu casa
para la gloria de Dios, en tu trabajo sirve para la gloria de Dios y en tu familia vive para la gloria de Dios. No conviertas las bendiciones del Señor en excusas que sirven para justificar tu endurecido corazón. José tiene aquí todas las excusas. Una mujer que acaba de dar a luz, él también estará cansado, pero no pone excusas. No hay teología del pero. No. Dios me ha hablado, voy a obedecer al Señor. No pone excusas. Señor, pero ¿cómo envías a Egipto a estas horas? Señor, ¿no ves que tengo aquí un crío? ¿No ves que María está hecha polvo? Señor, ¿estás bien de la cabeza? ¿No tendría más sentido que vaya con los magos hacia el oriente? No, José no se cree más sabio que Dios. No se cree más bueno que el Señor. Se somete, no hay teología del pero, obedece la palabra del Señor con prontitud y con una buena disposición. Que hoy, para acabar el segundo punto, ¿qué haces tú con la palabra que Dios te comparte? Pensando en nuestra congregación, ¿verdad? Los llamamientos que tenemos aquí, las vocaciones, las familias que están aquí presentes. ¿Qué hacéis con la palabra de Dios? Por ejemplo, criados, obedeced con todo respeto a vuestros amos. Primero de Pedro 2:18. Traducido al español contemporáneo, trabajadores, sujetaos a vuestros jefes. Pero pastor, ¿ves? La teología del pero. Somos expertos en inventar excusas. Estas excusas revelan que tenemos un corazón desobediente y rebelde. Pero mi jefe es un pesado. Mi jefe es problemático. Mi jefe me da dolores de cabeza. Sí, pero la Escritura también dice, sujetaos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dios usa a gente pesada en tu vida para santificarte. Y así también en la iglesia, ¿verdad? El día que tú estés 100% santificado, ya Dios quitará todas las personas problemáticas de tu camino. Mientras tanto, tú soporta a esas personas con paciencia, reconociendo que los demás también tienen que soportarte a ti. Es que, trabajadores, sujetaos a vuestros jefes. Otro mandamiento que tiene mucho que ver con nuestra iglesia. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ay, pastor, pero, la teología del pero, Señor, tú no entiendes, pero, es que no sé qué, no, hermano, obedece la palabra de Dios. No es pastor, cría a tus hijos en la amonestación de Dios. Padres, padre, madre, todos debemos criar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios entre semana con tus hijos, no los estás criando para la gloria de Dios. Si tú no oras con tus hijos entre semana, no los estás criando para la gloria de Dios. Si tus niños no están aquí contigo, semana tras semana, domingo tras domingo, no los estás criando para la gloria de Dios. Estos niños son del Señor y es tu deber criarlos en el temor de Dios. Ahora, yo no sé, yo espero que Dios tenga misericordia de mis peques, pero lo que yo no voy a hacer es decir, bueno, ya que Dios es soberano, ya que Dios predestina a los suyos, yo me quedo aquí en agua dulce con los brazos cruzados, no invierto ni un momento de mi tiempo en mis niños, porque bueno, Dios salvará a sus escogidos. No, me esfuerzo y predico y oro y les enseño a cantar, etc. Y si estos niños en el día de mañana deciden irse para el infierno, será sobre mi cadáver. Yo no estaré aquí en la tierra diciendo, bueno, no voy a hacer nada porque la salvación es del Señor. Tenemos un deber, hermanos. Debemos invertir en nuestros niños, predicarles la palabra de Dios y criarlos en el temor y la amonestación de Dios. Es que entre semana, padres, lo que dice la palabra de Dios, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La teología del pero, fuera. Un último texto. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Ni una vez a la semana somos capaces de congregar. ¿Os dais cuenta, hermanos? Las iglesias perseguidas en Irán, juntándose 6 días a la semana para orar en reuniones subterráneas. Venimos aquí al occidente, todos acomodados. Ni una vez a la semana somos capaces de congregarnos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Oh, Señor, envía avivamiento, muévete en nuestra iglesia. Vamos a ver, ni una vez a la semana somos capaces de congregarnos. Teología del pero la fiesta de cumpleaños, pero viene el abuelo, pero nada. Fuera teología del pero. Obedece la palabra del Señor. Somos expertos en inventar excusas. Amados, que sigamos aquí el ejemplo de José.
Recibe la palabra de Dios, una palabra incómoda. Levántate, viaja con el niño, con María. Él tenía excusas. Él podía haber inventado excusas, pero no lo hace. Obedece la palabra de Dios, emprendiendo un viaje de 700, 2200 kilómetros. A Dios sea la gloria por sus siervos. Y que Dios aquí en nuestra iglesia levante hermanos y hermanas con el corazón de José, entregados gozosamente a la palabra de Dios. Que sea así, amado Señor. Aleluya. Amén. Y ahora acabamos, hermanos, con algo realmente revolucionario. Este texto es magnífico porque nos enseña cómo debemos leer la Escritura. ¿Qué hacemos con Israel? ¿No? Que Israel ya para muchos es intocable. Israel, pueblo escogido, los judíos son salvos. Vamos a ver cómo el propio Nuevo Testamento nos enseña a leer el Antiguo Testamento. Y aquí entramos en el tercer punto del mensaje, Jesús, y nos queda el versículo 15. Versículo 15. Mateo 2:15. José estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vale, José obedece. No pone excusas. Como dice la Escritura, haced todo sin murmuraciones. Si haces algo murmurando, no estás obedeciendo a Dios. Filipenses 2:12. La actitud quejica que vemos en los israelitas a lo largo del Antiguo Testamento, todo les parece mal. O es que hace sol, hace frío, no hay pan, no hay pescado, no hay agua, no hay... Siempre quejándose. Esta actitud no regenerada no está en José. José recibe una palabra dura y la obedece, porque ama al Señor. Era un verdadero israelita, tenía el corazón circuncidado, amaba al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. La gente que siempre se está quejando no anda en la plenitud del Espíritu Santo, no conoce al Señor, vive en resentimiento y amargura del corazón. Están entonces en Egipto, según el texto, hasta la muerte de Herodes. Leo aquí una frase de Sproul, dice: se sabe que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús nació en realidad cerca de los años 5 o 6 antes de Cristo. Jesús entonces no nació en el año 0, según la datación normativa del calendario gregoriano, que seguimos aquí en el occidente. Se sobreentiende, hermanos, que Dios le volvió a hablar a José estando en Egipto, porque cuando él está en Belén, el ángel le dice: permanece allá hasta que yo te diga. Esto está en el versículo 13. Entendemos pues, entre líneas leemos, que estando José en Egipto, luego vino otro mensaje. Una palabra angelical, un sueño, no lo sabemos, pero Dios le hizo entender que era el momento de regresar a Tierra Santa. Muere pues Herodes. Tarde o temprano, todos los adversarios del Señor fallecerán, morirán. Todos tienen una cita pendiente con la señora muerte. En este mundo, nuestros enemigos pueden hacerse muy, pero muy grandes. Pueden llamarse hasta Goliat, pero hasta Goliat tiene sus días contados. No le temas al hombre, teme al Señor. No temas a los príncipes, teme al Rey de Reyes. Él es soberano sobre todo. Herodes ve la muerte. En la vida hacía lo que bien le daba la gana. Y ahora muerto, consumido por fuego interno, según la historia de la iglesia. A mí no me hubiera gustado estar en el lugar de Herodes en el día de su muerte. Después de todo lo que hizo, sin fe en Jesucristo, ¿cómo habría sido para Herodes? Lleva 2000 años, sí, un gran rey que tenía de todo, pero 2000 años sufriendo en un lugar de tormento, y luego en el día de la resurrección será lanzado al lago que arde fuego y azufre. Yo no cambiaría mi lugar por el de Herodes, ni en broma. Y estos grandes del mundo hoy, multibillonarios, no gracias. Si no temen al Señor, yo no quisiera cambiar su lugar por el mío. Los enemigos tienen que
experimentar la muerte y tendrán que presentarse delante de Dios. Y fíjate, hasta Satanás, que no verá la muerte, la Escritura dice de Satanás, Apocalipsis 12:12, él sabe que tiene poco tiempo. Hasta Satanás, el gran adversario que está detrás de todos los enemigos que vemos en la tierra, hasta Satanás mismo sabe que tiene un tiempo limitado, que se está acercando a la segunda venida y él sabe que su tiempo es poquito. A diferencia de José, José obedece la palabra, obedece en la ida, obedece en la vuelta. Y como vimos la semana pasada, él obedece en lo de la circuncisión, en lo de la purificación y en la dedicación. Cumple con la palabra del Señor. Y esto es increíble, porque conforme vamos leyendo el Evangelio de Mateo, nos topamos con los teólogos judíos, que son unos endurecidos, desobedientes, ingratos, rebeldes, y Dios encuentra más fe en un simple carpintero pobre que los grandes teólogos de Israel. Y esto me recuerda algo que vimos hace poco en Lucas también. ¿Dónde encuentra Dios más fe? En Zacarías, el pastor profesional de Israel, ¿no? El padre de Juan Bautista. ¿Encuentra Dios más fe en él? ¿O en María, una doncella virgen, que era un don nadie, que no pintaba nada en la sociedad? ¿Ves? De nuevo, hermanos, los postreros serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Nosotros tendemos a pensar conforme al mundo, pero en Dios, su sabiduría confunde la sabiduría del mundo. Y vemos en María más fe que en Zacarías. Vemos más fe en José que en los teólogos de Herodes. Vemos más fe en gente pobre, insignificante, que los grandes doctos de Israel. Y Dios también nos dice a través de Jesucristo, esto es fortísimo, y de nuevo, con razón quería matar a Jesús. Jesús dice, Mateo 21:31, de cierto os digo, está hablando de los teólogos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿A quiénes estaba hablando ahí Jesús? Los grandes líderes religiosos, sumos sacerdotes, los teólogos, los pastores, para utilizar nuestra terminología evangélica. Los grandes pastores, grandes predicadores, pasados por alto, y la gente sencilla, humilde, con el corazón abierto, gente obediente, esa gente recibida en la misericordia del Señor. Qué bonito, ¿no? Incluso en el pastorado, hermanos. Hay gente que está en el ministerio por cuestiones profesionales, porque es un trabajo bien remunerado, ¿verdad? Y no temen, no aman al Señor, no tienen un corazón regenerado. Y Dios encuentra más fe en la gente sencilla, contrita de alma, que en los propios profesionales y religiosos. Y ahora, amados, para ir acabando la reflexión en esta mañana, ahora vamos a descubrir la razón por la que el niño Jesús tuvo que bajar hasta Egipto y no ir hacia el oriente con los magos. ¿Por qué? Pues escrito está el versículo 15. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cómo se llama el profeta en cuestión? Oseas. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. No dice, del oriente llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Hay una profecía que está en juego. Con razón José no pudo haber ido con los magos. Tuvo que bajar al suroeste a Egipto. Está en juego la palabra de Dios. Ahora, Oseas, capítulo 11, versículo 1, os lo leo. Y vamos a ver que en el contexto original, la palabra aquí, hijo, se refiere a un grupo muy concreto. A ver si podéis, creo que está ahí en la pantalla. Ahí está, leo. Cuando Israel era muchacho, yo, el Señor, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Según Oseas 11:1, ¿quién es el hijo? Israel, ¿correcto? Así que es un paralelismo. Dios demuestra su amor hacia Israel sacando a los israelitas de Egipto. Y así se cumple lo que está ahí escrito. Pero ahora, hermanos, aprendemos una lección hermenéutica vital. En el Nuevo Testamento hay mayor luz que en el Antiguo. Y por tanto tú y yo debemos interpretar el Antiguo Testamento a partir de la interpretación apostólica dada en el Nuevo. Por ejemplo, Pablo nos dice en Romanos 3:20, por el conocimiento, por la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces hay gente que anda diciendo por ahí, no, podemos ser salvos por nuestras obras, porque en el Antiguo Testamento está escrito, haced esto, no hagáis lo otro, cumplid con este mandato. Y la gente ve todos estos mandatos en la ley, diciendo, pues ya está. Si Dios me exige cumplir con su ley para ser salvo, yo seré salvo por mis obras. Pero luego Pablo te dice en Romanos 3:20, por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley no es el conocimiento del potencial humano, de la buena voluntad humana, no. La ley, Dios te da todos esos mandamientos para que tú te des cuenta de que no es posible que tú seas salvo por la ley. Debes encontrar la salvación en alguna otra fuente que no sea tu obediencia. Y así también Mateo, en el Espíritu Santo, nos revela cómo hemos de interpretar el Antiguo Testamento. Mateo toma este texto, y muy correctamente habéis dicho, en el contexto original, el Hijo de Dios es la nación de, ¿lo habéis dicho? Israel. Y Mateo toma esta profecía y ya no la aplica a Israel, la aplica ¿a quién? Ahora bien, estamos aquí con una duda. ¿Qué? ¿La palabra se contradice? ¿Mateo está refutando a Oseas? No, hermanos. Lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos interpretar las Escrituras. El Antiguo Testamento es un testamento de sombras, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia. Hay una sombra y está la sustancia. Por ejemplo, Antiguo Testamento, el tabernáculo o el templo es el lugar de la morada de Dios. Pero hoy no tenemos que ir al tabernáculo en el desierto, no hace falta acudir al templo en Jerusalén para adorar a Dios. El tabernáculo y el templo, al ser el lugar de la morada de Dios, se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Él es el templo, Él es el tabernáculo, la serpiente de bronce en el desierto en el libro de Números. La serpiente es Jesús. No vamos a acercarnos ahora a la gran serpiente, sino que encontramos en Jesús la sustancia detrás de la sombra. Y ahora Mateo nos está enseñando el mismo principio. ¿Quién es delante de Dios el verdadero Israel? El verdadero Israel no es un pueblo étnico. El verdadero Israel es el Hijo de Dios Jesucristo y sus descendientes espirituales. El verdadero Israel en el Nuevo Testamento es el pueblo escogido del Señor. Y todos los israelitas que creen en Jesús forman parte del Israel verdadero. Y todos los gentiles que creemos en Jesús formamos parte del Israel espiritual. Por tanto, Israel en el Antiguo Testamento es un individuo y un pueblo. El individuo que Dios le puso por nombre, Israel, ¿quién era? Jacob, muy bien. Dios se encuentra con él, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has prevalecido con Dios. Y luego Israel tiene hijos, y son las 12 tribus. Y dentro de cada tribu, bueno, se multiplican ahí como setas, como conejos, ¿verdad? Y todos son israelitas. Ahora Nuevo Testamento. ¿Quién es Israel como individuo? El Salvador Jesucristo. ¿Y quiénes son ahora los israelitas delante de Dios? Aquellos que creen en el Señor Jesús. Aquellos que tienen el corazón circuncidado. Por tanto, si tú crees en Jesucristo en esta mañana, es por obra del Espíritu en ti. Tú eres un milagro del Todopoderoso. Tú eres un verdadero israelita, ya que eres miembro del pueblo escogido. No hace falta ser de la descendencia de Abraham para ser israelita. ¿Os dais cuenta? Tenemos entonces a Mateo en el Espíritu enseñándonos cómo debemos interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Israel no tiene nada de místico. Israel ahí bajo Benjamin Netanyahu no hay nada místico en ser judío. No son más espirituales como dan a entender los predicadores judaizantes en nuestros días. El verdadero Israel es Jesucristo. Y el pueblo de Israel en este tiempo es el pueblo que tiene corazón circuncidado. En este pueblo circuncidado hay gentiles y hay israelitas. Pero no son salvos por ser israelitas, no son salvos por ser gentiles, son salvos porque pertenecen al Israel verdadero, el Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios. Y esta forma de interpretar la Biblia nos va a liberar de un sinfín de tonterías que se predican hoy día en los púlpitos e incluso en las redes sociales. Cristo es el Israel verdadero y el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento es el pueblo de la fe en Jesús. ¿Y cómo puedes tú hoy
formar parte de este pueblo? ¿Cómo puedes tú ser un miembro del Hijo de Dios? Pues mediante la fe. La fe, no te predico hoy en esta mañana diciéndote abstente de pulpo, abstente de gambas, abstente de cerdo. No te digo vete para Jerusalén 3 veces al año a adorar en el muro de las lamentaciones. No te digo, hombre, déjate bien larga la barba, circuncídate. No, te digo, para ser un miembro del pueblo de Israel espiritual, cree en Jesucristo. Cree que eres el Dios hombre que se encarnó hace 2000 años de la Virgen María, que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, que murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día, regresará en gran gloria, y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Si tú hoy crees en este Cristo, tú eres del Hijo, y en el Hijo somos hijos, y lo que Dios dice de su Hijo, lo dice de ti. Tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Si tú estás en Cristo hoy, el Padre te mira con agrado, te mira con una sonrisa, te mira con favor y con aprobación y con gozo en el alma. Tú eres un amado del cielo gracias a la fe en el Señor Jesucristo. Y la última cosa que diría hoy, antes de orar a Dios, es llamar vuestra atención hacia la fidelidad y la veracidad de Dios. Aquí tienes una profecía, Oseas 11:1. Y tú me dices a mí, antes de José recibir su sueño, pero el texto dice que el Hijo de Dios ha de nacer en Egipto. Jesús está en Belén. Y antes estaba por ahí, no la familia en Galilea. ¿Cómo va Jesús nacer en Egipto si María y José están en Galilea de los gentiles? Pues para ellos descender a Belén, Dios levanta a Octavio para que realice un censo, y según el censo todos tienen que regresar a su tierra natal. O sea, Dios soberanamente levanta un censo para que el niño Jesús nazca en Belén, pero está en Belén, no está en Egipto. ¿Cómo hará Dios para cumplir con su palabra? ¿Será hallado mentiroso? Ni en broma. Dios no miente, Dios no puede engañarnos. Dios le da un sueño a José. José, levántate, toma al niño, toma a su mamá y vete a Egipto. Dios es soberano. Incluso estas partes de la Biblia que tú a veces lees, que es imposible. Esto no puede darse. Sí, puede darse, y no solamente puede darse, se dará. Porque el Señor Dios Todopoderoso lo ha hablado. Todos los hombres somos como hierba del campo. La gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Señor permanece por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Por tanto, amados, si Dios dice, yo llamaré a mi hijo de Egipto, ten por seguro, Dios llamará a su hijo de Egipto. Dios no puede mentir. Al Dios de toda verdad, al Dios de toda fidelidad, sea la gloria en Jesucristo por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Cristo dice, aleluya. Oremos al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Señor, nos has dado tu palabra, y tu palabra se cumple sí o sí. Tu palabra dijo que tenía que nacer la simiente de Eva, de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Isaí, David, y se dio, se cumplió. Tu palabra dijo que el Mesías había de nacer en Belén de Judea, y se cumplió. Y tu palabra dijo que tenía que ser llamado de Egipto, y se dio, se cumplió. Gracias por tu gran fidelidad. Haznos dudar siempre de nuestras dudas, pero que nunca dudemos de tu santa palabra y tus benditas promesas. No eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. A ti la gloria por tu buena palabra. Y Dios, en cuanto lo aprendido hoy en el sermón, te damos gracias por los magos,
sensibles a tu voz, que obedecieron prontamente tu santa palabra, el sueño que les diste. Gracias por cómo les usaste para dar oro, mirra e incienso a la familia sagrada para financiar el viaje hacia el suroeste. A ti la gloria por tu gran sabiduría. Señor, todo es fácil para ti. A veces nos complicamos la vida intentando maquinar y torcerte el brazo. Y, Señor, cuando tú de verdad estás en algo, tú abres camino, todo es bonito, todo es fácil, todo es tan sencillo, Señor. Y tú te encargaste de que José, María y el niño Jesús se fuesen hacia el sur. A ti la gloria, Padre. Gracias, Dios. En cuanto al hermano José, gracias por su corazón. Tú lo salvaste. No es gloria a José, es gloria a tu espíritu por haber obrado en el corazón de José. Y pedimos hoy en esta mañana como iglesia, queremos ser gente obediente, pero queremos obedecer prontamente y con gozo. Señor, quita de nosotros esta supuesta santificación amargada, la santificación resentida, la santificación quejica, que habla mal de todo y de todos. No es santificación. Ayúdanos a llamar las cosas por su nombre. Dios, danos verdadera santificación. Santificación en amor, en gozo y en la paz del Espíritu Santo de Dios. Queremos andar como José, siendo felices de poder cumplir con tu santa palabra. Ayúdanos, guíanos, háblanos, dirígenos y danos corazones sensibles y circuncidados. Y finalmente, en cuanto al tercer punto, lo de Jesús. Señor, qué increíble pensar que tu palabra, hablada a través de Oseas, se cumplió al pie de la letra. Y gracias también por cómo Mateo en el Espíritu nos enseña cómo acercarnos a Israel, a no glorificar al pueblo étnico de Israel, sino entender que tu pueblo escogido es el pueblo que está unido por la fe a tu Hijo, al cual llamaste de Egipto, esto es, al Salvador Jesús. Y te rogamos en este nuevo año que está a punto de comenzar, que sigas salvando a muchos israelitas para tu gloria. Y que sigas salvando a multitudes de gentiles para tu alabanza. Y en nuestra humilde iglesia, te rogamos que tú soples, que tú te muevas con poder, que tú resucites a los muertos y que en el año 2026 pueda haber una gran fiesta en el cielo y aquí en Almería al ver tu Espíritu Santo obrando eficazmente en los corazones. Y Dios, mientras tanto, enseña a los trabajadores a ser obedientes a sus jefes. Enseña a los padres aquí a ser diligentes en la crianza de sus hijos y que hay en sus corazones esta mentalidad de que si mi hijo ha de recibir la condenación eterna, será sobre mi cadáver. Danos, Señor, esta valentía, esta entrega para predicar a los peques, cantar con los peques, orar con los peques, tener a los peques con nosotros domingo tras domingo, Señor, levantando una generación en el temor de ti. Salva tú a los niños, salva tú a los adolescentes, salva tú a los adultos aquí que no te conocen todavía. Salva tú, llévate tú la gloria, Señor, para que Cristo reciba una recompensa completa antes de su pronta venida. Te damos gracias por todo lo vivido en este último año y rogamos que seas muy glorificado este martes, cuando tu iglesia delante de ti abrirá su corazón alabándote por tus bondades a lo largo del último año. Y te damos gracias porque hoy nos despedimos sabiendo que no te encargarás de guardarnos hasta el año 2026. Tú te encargas de guardarnos hasta el día de Cristo, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aleluya por tus promesas. Tu pueblo te da alabanza y gracias porque en esta mañana nos has hecho bien. Tú nos sostendrás, tú nos guardarás. A ti la gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.